Vamos a ver, hermanos, en esta tarde la biografía bíblica del profeta Ezequiel. En primer lugar, vamos a ver quién era Ezequiel. Hemos leído muchos de nosotros el libro de Ezequiel. Hemos escuchado enseñanza y predicación en esta iglesia y en algunos campamentos usted ha escuchado temas acerca de Ezequiel. Pero es muy importante, hermanos, que sepamos quién fue este hombre llamado Ezequiel. ¿Quién fue este hombre llamado Ezequiel? Pues Ezequiel, hermanos, fue un hijo de sacerdotes. Y Ezequiel, por lo tanto, fue un sacerdote y un profeta de Dios. Queda interesante, o más bien, ¿qué tiene de importancia saber esto? Ezequiel fue uno de los grandes profetas de Dios en la Biblia. Uno de los hombres, hermanos, ejemplo para todos nosotros. Pero, ¿qué podemos aprender o qué importancia tiene el saber quién era y de dónde venía Ezequiel? Repito una vez más, Ezequiel era hijo de sacerdotes. Ezequiel llegó a ser sacerdote de Dios y profeta de Dios. Esto nos enseña a nosotros como padres de familia, hermanos, que entre más consagrados estemos a Dios, mejores hijos vamos a tener. Realmente, hermanos, la genética tiene que ver mucho en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Para que usted entienda esto, cuando yo era un niño, solía entrar a los graneros de maíz de mis tíos. Ahí tenían sus granos de frijol, de maíz, especialmente estos dos granos tan importantes para alimentar a la familia. Y había costales, había mazorcas, pero había unas mazorcas separadas y apartadas con granos grandes y muy bonitos. Esas mazorcas no se desgranaban para consumirlas. Esas mazorcas se desgranaban y se guardaba el mejor grano para sembrarlo y asegurar una buena cosecha de buen maíz. Lo mismo con las aves, como los pollos. Se dejan los mejores pollos, las mejores gallinas, para tener mejores pollos y gallinas en el futuro. Vemos los sementales de bueyes, sementales de chivos, sementales de ovejas para garantizar un mejor ganado. ¿Cómo nosotros podíamos pensar que tendremos mejores generaciones si somos padres que no estamos consagrados, hermanos? Por eso la Biblia dice, tal la madre, tal la hija. Hay padres que son demasiadamente mundanos, liberales, infieles, no son dedicados ni consagrados a Dios. Hoy esperan tener hijas que no las mortifiquen, hijas que no les traigan vergüenza, hijos que no sean delincuentes, ni borrachos, ni mujeriegos. ¿Cómo esperar eso, hermanos? Porque Ezequiel fue un gran sacerdote, un gran hombre de Dios, un gran profeta,
porque venía de padres consagrados a Dios. Es tan importante, hermanos, ser hombres y mujeres consagrados a Dios. ¿Sabe de dónde van a salir los próximos predicadores de esta iglesia? Las próximas esposas de predicadores, de misioneros, de evangelistas, hermanos, van a salir especialmente de padres consagrados que sirven a Dios. ¿Y qué se espera de los demás? Hijos que cuando lleguen a ser jóvenes se van a ir al mundo. Hijos que van a traer vergüenza a los padres. Hijos divorciados. Hijos con vicios, con malas costumbres, malas acciones. No es sorpresa que Ezequiel fue Ezequiel. Él venía de una familia consagrada, hermanos. Consagrada. El gran error de los padres es tener ya un hijo o una hija de mayor edad y quererlos enderezar, y querer que se porten bien, y querer que no los avergüencen, querer que no manche el testimonio, y ahí comienzan a tratar de enderezar a los hijos. No, hermanos. ¿Cuándo se debe comenzar para esperar un buen hijo o una buena hija? Podríamos decir, oh, desde que esté en el vientre de la madre. No, hermanos. Una mujer que quiera tener hijos para Dios consagrados debe comenzar a trabajar desde antes de que se case, con su carácter y con su vida consagrada a Dios. Desde ahí debe de empezar. Igualmente, debe estar pensando y orando por un joven consagrado, por un joven dedicado. ¿Y cuál va a ser el producto de un buen joven cristiano y de una buena joven cristiana? ¿Qué producto van a tener? Hijos dedicados y consagrados a Dios. Ahí se empieza. Ahí se empieza. Casi no me gusta mencionar, hermanos, de vez en cuando menciono algunas cosas. No es presunción, y usted me conoce bien, hermanos, pero sí es motivo de alegría y de honor. El día de hoy nos mandaron un WhatsApp diciéndonos: les agradecemos y los admiramos por la forma en que ustedes educaron a este gran varón de Dios, que nos ha estado predicando en nuestra conferencia de jóvenes aquí en Chicago. Gracias, hermanos, por educar a este varón de Dios. Hablando de su servidor y de mi esposa, hablando de la predicación en esta conferencia de mi hijo Héctor. Dios lo está usando grandemente a este varón de Dios. Yo pregunto, ¿vas a tener un hijo homosexual? ¿Una hija lesbiana? ¿Borracho? ¿Drogadicto? ¿Criminal? ¿Qué clase de hijo vas a tener? Oh, pastor, yo estoy orando y soñando tener un gran hijo que nos honre, que Dios lo use, que sea de impacto, una hija consagrada y dedicada. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tus hijos pueden estar de niños hasta adolescentes, vistiendo bien, hablando bien y con una Biblia en la mano, pero llega un tiempo en que son adultos. ¿Qué clase de hijos van a ser cuando sean adultos? ¿A poco crees que Dios va a recompensar tu maldito vicio, tu vida perversa, tu doble vida, tu hipocresía, tu mundanalidad? Dios te va a recompensar con un gran hijo y con una gran hija. No te engañes.
No te engañes. Ezequiel fue un sacerdote y profeta de Dios, usado por Dios, porque venía de una familia consagrada a Dios, hermanos. Amén. Yo sé que hay excepciones. Por la misericordia de Dios ha levantado a jóvenes y muchachas y las ha hecho grandes cristianas, pero no por el padre ni por la madre, sino por la misericordia de Dios para esos muchachos que están buscando hacer lo correcto, ya que los padres nunca lo hicieron. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, Ezequiel fue hijo de sacerdotes y fue un sacerdote y fue un profeta de Dios. Número 2. ¿Cuál fue su ministerio? El ministerio de Ezequiel fue predicarle a los judíos, al reino del sur, a Judá. Él fue enviado, llamado por Dios para predicar a los judíos. Allá en Ezequiel capítulo 3 dice la Biblia, Ezequiel capítulo 3, versículo 15 y versículo 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oiréis pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se perciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ministerio que comenzó el profeta Ezequiel a la edad de los 30 años. Jeremías había predicado antes de la cautividad, y Ezequiel predicó en la cautividad a los judíos. Ezequiel tenía que llevar un mensaje de reprensión, de marcarle su vida de idolatría y de pecado, a molestarles, y si no lo hacía, Dios iba a demandar la vida de esta gente a el profeta Ezequiel. Y eso es un ejemplo para todos nosotros, hermanos. El apóstol Pablo estaba consciente que si nosotros no predicamos a los perdidos, Dios va a demandar la sangre de ellos de nuestras manos. No podemos vivir ajenos o como si no viéramos. No podemos vivir indiferentes al ver un mundo desenfrenado, ver gente en los vicios, ver gente viviendo una vida perdida sin predicarles y amonestarles. Hermanos, Dios nos va a demandar la sangre de todos aquellos que pudimos haberles predicado y no se les predicó, hermanos. Alguien, hermanos, que ama a su vecino, que ama a su familia, que ama a la gente, le va a persuadir cuando esté haciendo lo incorrecto, hermanos. Le va a decir la verdad, aunque le cueste la amistad, aunque le cueste que lo boten de la familia, pero se va a parar a decirles que están en peligro. ¿Cómo es posible que alguien que se llame cristiano vea a su triste padre con la caguama, ebrio, y no le dice nada? Como alguien que se dice cristiano ve a su padre fumar y no le dice nada. Como padres pueden ver a sus hijos tomando y fumando y maldiciendo y no les dice nada. Hermanos, no podemos vivir así, hermanos. Y lo peor de lo peor, hermanos, un hijo ver a su padre borracho y decirse cristiano y ponerse borracho con su propio padre. Dios te va a demandar eso.
O el padre, hermanos, ya lo hemos dicho, ahí con la caguama en la mano, todo borracho, y supuestamente es cristiano, y le dice a su hijo: tú eres cristiano, nunca debes tomar. Tomar es malo, tomar no agrada a Dios, tomar trae problemas. Y con la maldita caguama diciéndole a su niño eso. Qué vergüenza, qué mente tan hueca, hermanos. Nuestros hijos, hermanos, realmente no van a hacer lo que nosotros le decimos con la boca. Nuestros hijos van a hacer lo que ven que nosotros hagamos. Hermanos, la autoridad se gana y ganamos también en que la gente pueda responder a la exhortación cuando ve el ejemplo en nosotros, hermanos. El ejemplo. Predicó, hermanos, su ministerio comenzó a los 30 años y predicó a los judíos, al reino del sur, a Judá. Pero hay algo en especial que les predicó Ezequiel. Ezequiel predicó especialmente al pueblo de Dios acerca de la idolatría. Allá en Ezequiel capítulo 8, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra de Dios: me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Fíjese, hermanos, el vocabulario de Dios. Dios está enojado, hermanos. Ay, mi Diosito a todos nos quiere y todos vamos a ir al cielito lindo. No conocen a Dios, hermanos. No conocen a Dios. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, Jeazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Desde que Dios los sacó de Egipto, hermanos, entregando las tablas de la ley a Moisés, Dios les había dicho, hermanos, que no tendréis ídolos ajenos, que no tendrían que adorar imágenes, ni honrarlas, ni adorarlas, ni arrodillarse ante ellas. Ya se los había dicho siglos atrás, hermanos. Ya se los había dicho. Y ahora los encontramos después de habérselos llevado cautivos a un país extraño, la ciudad siendo destruida, devastada. Hermanos, ahí estaban los judíos todavía adorando a sus ídolos y quemándoles incienso. Yo lo dije el domingo y se lo voy a repetir otra vez. Una de las principales razones por qué el pueblo de Israel se hizo idólatra, sí, ciertamente agarraron las mañas y costumbres de las otras naciones a quien Dios castigó por eso mismo. Pero otra de las principales razones, hermanos, es porque ellos adoraban y servían a imágenes que no ven ni escuchan y no hacen nada. Pero la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿sabe qué son para el rebelde? Son incómodos. Es más fácil creer en una estatua de yeso, de hierro, de papel, de madera. Es más fácil creer en una imagen, en un ídolo que no me va a reprender, que no me va a ver mis maldades, que no va a escuchar mis malas palabras y ni hace ni bien ni mal.
Pues yo creo en esto y sigo viviendo como me pega la gana. ¿Sabe qué? Es lo que hace la gente en el mundo, hermanos. Miren, hermanos, yo no lo vi, me la platicaron. La supuesta marcha de orgullo en Monterrey. La esposa del gobernador de Nuevo León encabezando esta marcha abominable. Y esta clase de gente supuestamente preparada son tan tontos, tan ingenuos, y para que me lo entienda bien, son tan mensos. ¿No investigan? ¿No lo saben? Este movimiento del orgullo homosexual y de lesbianas es una agenda internacional para evitar que existan matrimonios como Dios manda, para que no haya más niños en el planeta. No quieren más niños. Quieren que un triste bigotón con botas se case con otro bigotón. ¿Para qué? Para que no haya hijos, para que no haya niños. Aborrecen los niños, por eso los matan en el vientre, por eso los expulsan, por eso los despedazan. No quieren a los niños. Y no entienden eso, que por eso es. Y cuando hay ese tipo de marchas, hermanos, como lo ha habido en otros países, especialmente en Estados Unidos se han visto marchas así, y salen cristianos valientes, hermanos, con Biblias a predicarles. ¿Y sabe qué hacen? Se enojan, los quieren callar, los avientan, los golpean, porque no quieren escuchar lo que dice un Dios vivo, verdadero, que castiga el pecado, la abominación, la perversidad, la degeneración, el desorden del mundo. No quiere nada con Dios, porque ese Dios sí ve y sí escucha y sí castiga, pero sí adoran una triste imagen porque no puede hacer nada. Pues es más cómodo, es más fácil para que sigan su camino de perversión. Así estaban los israelitas, así estaban los judíos. Le dieron la espalda al Dios vivo, le dieron la espalda a las leyes de Dios y adoraron imágenes que no les decían nada, ni les reprendían, ni les castigaban nada. Por eso aquí en Monterrey hubo gente, y hay gente todavía, que dice: no, yo no quiero nada con Dios. Ganadores de almas. Si tú eres ganador de almas, seguro que tú ya te topaste con más de uno como yo. No, yo no quiero nada con Dios. Yo, mi flaquita, con mi santa muerte, me protege. ¿Y sabe quiénes son los principales adoradores de la santa muerte? Viciosos, criminales y secuestradores, asesinos. Porque esa mona de palo, de barro, de yeso, no les dice nada. Pero la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. No matarás, no robarás, no fornicarás, no desearás a la mujer, ni sus bienes, ni sus animales de tu prójimo. Hermano, Dios marca claramente en la mente, en el corazón de la gente: no debes de pecar. Y si lo haces te va a ir mal. No, eso no lo quieren. Por eso hoy en día, hermanos, tenemos iglesias modernistas y liberales llenas y felices todos. ¿Qué es lo que escuchan? La música mundana que los hace moverse. ¿Qué es lo que escuchan? Chistes. ¿Qué es lo que escuchan? Que nada más les aplaudan y los hagan sentir bien, y que tú puedes, y que puedes tener mucho dinero, y que Dios te puede hacer rico y prosperar. Y la gente escuchando todo eso. Pero hermanos, que no vengan a una iglesia como esta, porque dicen: no, esa gente es demasiadamente extremista, es muy dura.
Es muy exagerada. No, hermanos, Dios les dijo claramente a Ezequiel, le dijo claramente a Ezequiel: entra pues y mira, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo el alrededor. Sí, como cristianos podemos decir: ¿cómo es posible que un pueblo rescatado por Dios, tantos años de paciencia, de misericordia, de bendiciones, de abundancia, de milagros que vieron con sus ojos, cómo es posible entregarse a la idolatría de esa manera? Pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros somos pueblo de Dios. Oh, pero lo hemos aprendido muy bien. Ya no adorar ni a santos, ni a imágenes, ni monos, ni estatuas, de ningún tipo de cosas. Lo hemos aprendido muy bien, hermanos. Pero hay dioses, hermanos, en las vidas de cristianos, que toman, que, hermanos, están en primer lugar en sus vidas que el Dios creador de los cielos y de la tierra. Aquí hay hermanos sentados ahorita, y así de franco se los digo: ¿te emociona más el triste fútbol? ¿Te apasionas más bien con un partido de fútbol? ¿Estás más concentrado en un partido de fútbol? ¿Estás más informado de los jugadores de fútbol que informado de lo que dice Dios en la Biblia? Esa es tu idolatría, y lo repetiré siempre. Tú estás idolatrando y apoyando y gozándote y siendo feliz con un montón de promotores de cerveza a nivel nacional y mundial. Los jugadores de fútbol, los equipos de fútbol de México promueven las cantinas más grandes del mundo, que son los estadios, y están en las casas cuando hay un partido de fútbol. Hay millones de mexicanos con la cerveza. Amén, hermanos. Y tú andas con tu playerita de los Rayados, de los Tigres. No, eso es pecado. Dice la Biblia que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, que más bien debemos de reprenderlas. Pero en algunos otros, hermanos, su ídolo es el amor al dinero, hermanos. Cambian el culto del domingo, no vienen entre semana, no porque no tengan pan, no porque no tengan comida en la casa, no, sino porque quieren más y más y más y más dinero. Hermanos, es interesante cuántos cristianos, hermanos, son tan hábiles para contar el dinero. Y hasta sin ver, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Hombre, a los billetes les das vuelta, sí. Pero la Biblia no la tocas, mi amigo. Oh, es que me da sueño, no sé por qué me da sueño. Pero qué interesante que cuando estás haciendo un negocio no te da sueño, tiene los ojos más abiertos que nunca. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué crees que ahorita hay tantos muertos y se supone que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que están peleando? Pobres soldados, pobres ciudadanos, hermanos, abandonando sus casas, millones ya, hermanos, abandonando sus hogares, abandonando lo que les costó toda una vida y yéndose a otros países, soldados perdiendo las vidas, mujeres quedándose viudas, niños quedándose huérfanos, porque realmente están defendiendo su patria. No, hermanos, atrás de estos soldados y atrás de esta pobre gente que está sufriendo las guerras están los más millonarios del mundo, hermanos.
El asunto es dinero, es lana, hermanos. Eso es lo que está en juego. Y no les importa cuándo se mueran. No les importa las familias que tienen que dejar sus hogares. No les importa niños huérfanos. Lo que les importa es el dinero, hermanos. Oh, pero hay cristianos, hermanos, que no están tan lejos de estos ávaros, porque su Dios es el dinero. Tanto así, fíjese bien, hermanos, tanto así, que algunos cristianos que ganan más que algunos hermanos que hermanos ganan poco, pero Dios les hace rendir su dinero. Hay cristianos, hermanos, posiblemente hay cristianos ahorita aquí sentados, que dicen, es que yo no creo en el diezmo. Mira nada más, no es tu problema que no creas en el diezmo, es que tú eres tacaño, avaro y tu Dios es el dinero. Ese es tu problema. Es que ya no estamos en la ley. Señor, desde antes de la ley Abraham diezmó. En la ley se diezmó. Cristo nunca estuvo en contra del diezmo en el Nuevo Testamento. Y hermanos, el escritor de Hebreos, en los tiempos después de la ascensión de Cristo, habló que los diezmos los recibían hombres mortales en la tierra, porque todavía se diezmaba. Pues yo no sé cuánto doy, a lo mejor doy más. No, mi amigo, haz bien tu cuenta para que lo des bien. Un hombre millonario, hermanos, millonario, posiblemente el más millonario de la iglesia. Y lo aprecio, hermanos, pero él tenía un error muy grande. Y dijo, no, pastor, es que pues sí, yo gano mucho dinero, pero la verdad, yo no hago cuentas, yo no sé si doy más o doy menos. El problema es que no hacía cuentas porque decía, si gano 1,000,000 a la semana, tengo que dar 100,000 a la semana. ¿Cómo voy a dar tanto dinero? Qué tremendo, hermanas en esta iglesia que están sentadas aquí, que trabajan duro en casas ajenas, duro a la semana, y ponen sus 100 pesos de diezmo y su ofrenda misionera. ¿No crees que es una vergüenza para ti que ganas más? Y decir, yo no creo en el diezmo, pastor. No, lo que pasa es que tu Dios es el dinero, por eso piensas así. Haz más, déjame, te digo, si tú no crees en el diezmo, y dices, no, pastor, es que yo no doy el diezmo. Yo sí creo en el diezmo, pero yo no doy el diezmo. Yo doy 3,5 veces el diezmo, sin contar todo lo que doy fuera de la iglesia para la misma iglesia. Tú eres tacaño, tú eres codo, tú eres idólatra al dinero. Por eso la maldición está en tu casa. Amén, hermanos. ¿Qué otro Dios? Pues el Dios de los muchachos de hoy. Tu Dios es el celular. Algunos casi las 24 horas del día lo tienen cerca de su corazón, de sus ojos, de sus oídos. La Biblia, quién sabe dónde esté, pero el celular allí está cerquitas de ti. Sí, yo uso el celular para hablar. Hermanos, en lo que más uso el celular, hermanos, es en llamar, mandar mensajes, escuchar las noticias, pero principalmente, hermanos, escucho mensajes de la Biblia, documentales de la Biblia, libros de la Biblia. Hay noches, hermanos, que hasta las 3 de la mañana estoy escuchando todavía los libros de la Biblia y hasta sueño que estoy adentro de la historia. Bien bonito, hermanos. Pero el Dios no solamente de jóvenes, el Dios de algunos adultos, ustedes, hermanos, por eso están tan fríos, tan apáticos en su vida cristiana, porque están bien metidos en el celular. Apenas se les pierde el celular. Alguien vio mi celular me costó 6,000 pesos. No, por favor, alguien lo vio, mi celular. Antes yo escuchaba eso, decían, alguien vio mi Biblia, se me perdió mi Biblia. Ya no. Hay dioses
¿Qué es lo que tienes en primer lugar en tu vida? ¿El dinero? ¿El celular? ¿El deporte? ¿Qué es? Hermanos, Dios sabe que hay ídolos todavía en el corazón de los cristianos. Ahora, hermanos, Ezequiel, hermanos, profetizó la destrucción, pero también profetizó, hermanos, el regreso de los judíos nuevamente a su tierra. En Ezequiel capítulo 11, vamos a Ezequiel capítulo 11, hermanos. Algunos se enojaron, hermanos. Algunos pastores dicen, no, hombre, a los bautistas predícales de todo, y aguantan. Pero no les prediques del dinero, porque se enojan. Yo creo que sí es cierto, ya vi caras enojadas ahorita. Y aparte de que vi caras enojadas, me miraron y dijeron, ay, pastor, de seguro lo está diciendo por mí. Sí. No tienes que irte a tu casa diciendo, ay, el pastor lo predicaría por mí, ay, el pastor se me quedó mirando, ay, pastor piensa que yo soy uno de ellos. Si eres, ya no te mortifiques, ya duerme tranquilo, te lo prediqué a ti, ya tranquilo, no te estés mortificando. Ezequiel 11:17, mire lo que dice la Biblia. Y por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel, hermanos, sí profetizó la destrucción de la ciudad, pero también, hermanos, ahí en Babilonia fue profeta en Babilonia con los cautivos y les predicó, hermanos, que vendría el día que regresarían a su ciudad, regresarían a su nación, y que Dios transformaría sus corazones, y que ahora ellos, hermanos, servirían a Dios y que dejarían su idolatría. Y sabe que, hermanos, el pueblo de Israel regresó, reconstruyeron la ciudad, el templo, y los que están esparcidos por todas partes del mundo están regresando a Israel, y Cristo los salvará y cambiará sus corazones. Ahora termino aquí, hermanos, se nos fue el tiempo. Dios usó a los reyes Darío y Ciro de los medos y persas para proveer y apoyar a los judíos que regresaran a reconstruir los muros de la ciudad y reconstruir el templo de Dios. Y hubo la invitación que todos los que quisieran regresar podían regresar. Se cumplió lo que profetizó el profeta Ezequías: la destrucción, la reconstrucción y el regreso de los judíos a su patria. Pero quisiéramos que profetas como el profeta Ezequiel, Isaías, Jeremías, tuvieran una terminación de sus vidas felices. Pero en muchos casos no es así, hermanos. El profeta Ezequiel murió como mártir de Dios. ¿Cómo fue la vida de este hombre? Pues en primer lugar, hermanos, siendo un joven, fue llevado con su pueblo como esclavo a un país extraño. Fue llevado a Babilonia como un esclavo. ¿Qué sucedió en los años venideros después de haber sido llevado como esclavo? Que tuvo que predicar y exhortar y reprender a un pueblo duro de corazón, duro de cabeza, rebelde, desobediente, testarudo. Muy poco resultado vio con sus ojos el profeta Ezequiel. Pero su vida en su ministerio fue una vida de pruebas. Pruebas que Dios permitió
aflicciones que Dios trajo al profeta Ezequiel, para que fuera una representación o un ejemplo o una ilustración de lo que iba a sufrir el pueblo de Dios. Para los judíos traer la barba y el pelo, hermanos, era muy importante. Hubo un día que Dios le dijo, ¿sabes qué? Quítate la barba y quítate el cabello. Otro día, hermanos, Dios le quitó lo que más amaba a su esposa. En un instante le quitó lo que más amaba. Dijo, y no vas a llorar, y no te vas a afligir, y vas a seguir predicando. Fue difícil. Y más adelante vemos, hermanos, que Dios le dijo a este profeta, Ezequiel, quiero que te acuestes de costado 390 días y vas a consumir grano limitado en medidas pequeñas y vas a cocinar tu alimento con excremento de hombre. Y él dijo, no, Señor, es que yo nunca he hecho tal cosa. Ok, vas a cocinar con excremento de animal. 390 días, hermano. Y después morir como un mártir. Nos preguntaríamos, ¿qué sentido tuvo la vida de Ezequiel? Sabe que verdaderos siervos de Dios, hermanos, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los siglos pasados y en este siglo presente, verdaderos siervos de Dios, toda su vida, hermanos, ha sido una vida de constantes aflicciones. Y nos preguntamos, ¿qué sentido? ¿Qué sentido tiene venir a un instituto bíblico si voy a ser afligido? ¿Qué sentido tiene de andar ganando almas, de estar en la ruta, de andar clases, gratis todo? ¿Qué sentido tiene de que pase por pruebas, dificultades, necesidades? ¿Qué sentido tiene? Pues tiene mucho sentido. Pero ¿quiénes los que se dan cuenta que sí tiene sentido y que sí tiene valor hacer lo que hacemos? Los que tenemos, hermanos, una verdadera esperanza. Los que creemos que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y que nuestro trabajo, tarde o temprano, va a redituar fruto de millones de personas que estarán en el reino de Dios por causa, hermanos, por causa de nuestro trabajo, hermanos. El profeta Ezequiel murió, hermanos. Y recuerda, hermanos, que el profeta Ezequiel fue llevado a un valle de puros huesos de muerto. Y Dios le dijo, predícales a esos huesos. Y esos huesos, hermanos, comenzaron los tendones y los músculos y la carne y se levantaron, hermanos. Vendrá el día, hermanos, en que los sepulcros se van a abrir, tanto de judíos como de gentiles. De esos huesos en la tierra, descalcinados y hasta hechos polvo, por la milagrosa y poderosa mano de Dios, nos levantaremos con cuerpos nuevos y glorificados para estar para siempre con nuestro gran Dios. No, vale la pena. Yo les digo a todos ustedes que están aquí en esta noche, un día todos nos vamos a morir. Gente muere todos los días.
¿De qué está muriendo mucha gente hoy en día? Todos los días muere gente en nuestro país, todos los días. Y me he estado informando, hermanos. Casi todos los fines de semana y entre semana matan a personas que están borrachas en las cantinas. Así mueren. Más de 100,000 personas mueren por las drogas en nuestro país y otras 100,000 en Estados Unidos. Por las drogas. Docenas de miles de personas mueren acribilladas anualmente por los grupos de narcotraficantes. Docenas de miles de personas en México mueren por consumir Coca-Cola. Tú dices, no, yo no tomo Coca-Cola, yo tomo Pepsi. Estoy hablando de los que mueren por azúcar, hermanos. La primera causa de muertes a nivel mundial, hermanos, si no estoy equivocado con esa información, son infartos. Por problemas emocionales y por demasiada grasa y azúcar. La gente muere. Yo no me quiero morir de azúcar, hermanos. Ni de un infarto, ni en una cantina, ni balaceado en la calle, ni por una droga, ni apuñaleado, ni chocar por borracho y morirme. No, hermano, para mí va a ser un honor morirme sirviéndole a mi Señor. Ese será mi más grande honor, hermanos. La vida del pastor se desgastó, se consumió. Lo vimos al pastor acabarse, lo vimos en silla de ruedas, lo vimos enviejarse, lo vimos acabar completamente con su vida, pero la desgastó para su Dios. Todos nos vamos a morir, pero qué honor morirnos por Cristo. Ezequiel murió por su gran Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar en esta noche, hermanos. Todos vamos a orar. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Gracias por el ejemplo que nos inspira, nos anima a vivir una vida de servicio y a ser mejores cristianos para que nuestros hijos sean mejor que nosotros todavía. Señor, todos sufrimos y todos morimos. Allá afuera hay más sufrimiento que aquí adentro. Allá afuera hay más muerte que aquí adentro. Pero mueren por su vida de pecado. Y nosotros un día terminaremos con nuestra vida que le dimos y desgastamos en su obra. Será un honor terminar sirviéndole. Ahora le pido, Señor, que salve a cualquier persona que está aquí sin salvación. Bendiga esta invitación, por favor. Todos en oración, hermanos. ¿Habrá alguien que nos está visitando en esta noche que dirá, pastor, yo estoy visitando esta iglesia y yo no estoy seguro de que cuando muera voy al cielo? Aquí estoy, pastor, y yo quisiera entregarme a Jesucristo. Yo quiero ir con Él cuando muera. Ore por mí, pastor. Levánteme su mano arriba y yo quiero orar por usted en esta noche. ¿Habrá alguien así que nos visita que dirá, veo allá un caballero atrás, que alguien me ayuda? Alguien más dirá, pastor, yo también quiero entregarme en esta noche a Jesucristo. ¿Habrá alguien más? Todos en oración. Si Dios te habló, ven al altar mientras toca el piano. Quiero recordarte, hermano, porque este profeta fue un gran profeta, dedicado a servirle toda su vida a Dios. Un sacerdote, un profeta de Dios, un hombre obediente que sufrió aflicciones y pruebas y siguió adelante. ¿Por qué hay hombres así? Por la clase de padres consagrados. ¿Cómo esperas tú tener hijos como el profeta Ezequiel? ¿Cómo esperas? Si tu vida no es lo que debe de ser. Vives igual o peor que el mundo. Hay gente más honesta, gente sin vicios, que ni siquiera son cristianos.
¿Cómo alguien puede decirse cristiano si vive peor que muchas personas que no conocen a Dios? Fue llevado como esclavo a Babilonia, a un país extraño, donde no les iban a dar el trato que ellos tenían en su patria. Pero a pesar de estar en un lugar extraño, él predicó, insistió al pueblo de Judá a que dejaran los ídolos, a que se arrepintieran. Y les dio el mensaje de esperanza de que ellos podrían regresar o iban a regresar otra vez a su nación. La vida del profeta fue difícil, hermanos. Esclavo. Sufrió ver la destrucción también de su ciudad. Murió su esposa. Obedeció a Dios en situaciones realmente difíciles, pero las vivió, las sufrió, pero obedeció. Pero a muy pocos hombres se abrió el cielo como para él. Fue uno de los profetas con más visiones celestiales, más visiones, más revelaciones. Sin duda, un gran hombre de Dios. Padre Celestial, le pido que use a los ganadores de almas, salve a cualquier persona que está sin salvación. Ahora, Señor, le pido que bendiga nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a ser mejores. Que todos los que estamos aquí, los que no están hoy, que les sirvamos y que desgastemos nuestra vida en lo que vale la pena, no en las cosas mundanas. Los que están vacilando todavía entre entrarle o no entrarle en serio al cristianismo, que ya tomen ese paso, que no estén jugando, que se den cuenta que están hundiendo su casa, hundiendo a sus hijos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.